buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro webinar de ciberseguridad, muy esperado. Yo soy Natalie Guevara, directora de Stellorder, ya muchos de ustedes me conocerán. Y bueno, estamos muy emocionados de dar inicio a esta sesión dedicada a explorar esas estrategias y herramientas para proteger los datos y sistemas contra las amenazas cibernéticas. Vamos a estar acompañados de Alejandro Cano, de Legitech. Así que con él nos vamos a sumergir en todo ese mundo de la seguridad digital. Así que, bueno, todos los participantes, sin más, estén súper preparados para aprender, participar y llevarse pues esos conocimientos que son muy valiosos. Así que, Alejandro, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias Natalie por la introducción y muchísimas gracias a Stellorder por la invitación para estar aquí con todos ustedes en el día de hoy. Que, bueno, siempre es un placer hablar de ciberseguridad y más a las pymes, ¿no? Ahora veremos por qué digo que es un placer hablar de ciberseguridad y más con las pymes, ¿no? Bienvenidos a este webinar donde vamos a ver, pues como ya bien introducida Natalie, cuáles son las principales amenazas de ciberseguridad que se cierne sobre nuestros negocios, ¿no? Y no solamente vamos a ver cuáles son las principales amenazas, sino que voy a tratar de compartir con todos vosotros diferentes técnicas, cuestiones, recursos e incluso herramientas gratuitas para que en medida de lo posible pues podamos evitarlas, ¿no? Ahora hablaremos sobre ello. En primer lugar, bueno, presentar a mi organización a la que represento en el día de hoy, Legitech, Legislación y Tecnología. Durante más de 20 años nos dedicamos a todo el tema de seguridad de la información, cumplimiento normativo en empresas y tenemos un área de ciberseguridad en la que yo estoy y bueno, pues ayudamos con nuestros servicios a las pymes, no solamente en el cumplimiento normativo de diferentes ISOs o protección de datos, sino también desde la área de seguridad de la información. Sobre mí, para que conozcan quién les habla, mi nombre es Alejandro Cano, soy director técnico en Legitech. Soy graduado en Ingeniería Informática en la Universidad de Murcia. Además, soy perito informático también por el Colegio de Ingenieros Informáticos, un montón de certificaciones de ciberseguridad que no vienen al caso. Y he ganado diferentes premios de talento en ciberseguridad, por ejemplo, siendo finalista con la Guardia Civil en talentos de juventud y ciberseguridad. O he ganado premios con la Embajada de Estados Unidos también por proyectos de ciberdefensa, porque luego me acabaron llevando a la OTAN y diferentes proyectos internacionales, ¿no? Al final, bueno, prácticamente una vida joven, pero dedicada a la ciberseguridad. Así que, bueno, conozco bien el tema que nos ocupa hoy, que no es otro que la ciberseguridad. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es qué impacto tiene la ciberseguridad para la sociedad y la economía, ¿no? En este caso, para nosotros es muy importante, o para todos ustedes será muy importante, cómo les afecta directamente a su empresa, pero no solamente eso, sino también nos afecta en toda la sociedad. Lo primero que tenemos que analizar es que vivimos en un entorno totalmente digitalizado. La dependencia de los sistemas tecnológicos en el tejido empresarial es incuestionable a día de hoy, ¿no? Todos tenemos CRMs, todos tenemos aplicaciones, todos tenemos bases de datos, todos tenemos listas de clientes, hacemos pagos por banca online. Entonces tenemos una dependencia total de los sistemas de digitalización. Además, desde el COVID-19, aunque ya veníamos en una marcha imparable hacia la sociedad digital, el COVID pues, supuso un salto al vacío donde las empresas y muchos de ustedes seguro que tuvieron que adecuarse en un tiempo récord a estas medidas que a lo mejor antes no teníamos para poder teletrabajar, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ha conllevado eso? Pues un aumento muy considerable de digitalización, pero no así ha sido al mismo tiempo el aumento en las medidas de ciberseguridad. No porque no las haya, como veremos, sino por desconocimiento, principalmente desconocimiento de la pequeña y mediana empresa y la importancia de protegerse. Si digitalizamos mucho, pero no nos protegemos, no aumentamos las medidas de ciberseguridad, pues lo que estamos haciendo es abrir lo que se llama superficie de ataque, ¿no? Estamos abriendo las probabilidades de que nos entren por algún lado. Solamente hay que mirar las cifras de los últimos años, donde ha habido un crecimiento de más de un 125% de ciberataques, según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y aquí viene ya donde nos tenemos que preocupar bastante, ¿no? Y es que 7 de cada 10 de estos ciberataques iban dirigidos a la pequeña y mediana empresa. No solamente eso, sino que 6 de cada 10 empresas ciberatacadas, pymes, acaban cerrando en los 6 meses posteriores a un ataque porque no consiguen levantar su empresa, bien por el impacto económico, por la falta de reputación, por la pérdida de confianza con los clientes o proveedores. Esto, por desgracia, pues nosotros desde el Legitech hemos vivido diferentes situaciones porque empresas han llamado cuando ya habían sido atacadas, no tenían ninguna medida previa, las atacan y entonces llaman intentando buscar una solución y muchas veces no la hay. La solución es protegerse antes de que ocurran los incidentes.
Así que bueno, aquí les dejo una pequeña reflexión, que es que la ciberseguridad no es una opción, es una necesidad crítica para la supervivencia empresarial. La frase me la atribuyo porque no la he sacado de por ahí, pero sí que quiero que sean todos ustedes conscientes de la importancia del tema que hoy tratamos, ¿no? De hecho, solamente tenemos que mirar los telediarios, pues bueno, para ver día tras día, ¿no? Los noticiarios. De hecho, en Torre Pacheco, el ayuntamiento, supongo que lo habrán visto. Ransomware, con un cifrado de toda la información. El Ministerio de Trabajo fue hackeado. Un ciberataque que paralizó justicia, educación, economía, el Instituto de Estadística. España es el tercer país del mundo con más ciberataques a empresas. O sea, la Unión Europea realiza simulacros de resiliencia y relación de ciberataques. El 60% de las pymes que sufren un ciberataque desaparece 6 meses después. Aumento de preocupación por los ciberataques en el 60% de las empresas. Los ciberataques aumentaron. En fin, veamos la noticia que veamos. Si vemos datos nacionales del Centro Criptológico Nacional, nos dicen que el coste de un ciberataque medio para una pyme es de 40.000 euros. ¿Vale? Pues habría que preguntarse si nuestras empresas a día de hoy están preparadas para permitirse ese duro golpe, ¿no? Bueno, si no tenemos suficiente con los titulares, pues tengo malas noticias y es que esto no es una moda. Esto no es algo que ahora van a estar subiendo durante 2 o 3 años y de repente van a dejar de haber ciberataques porque ya no va a ser tendencia. No, el cibercrimen ha venido para quedarse. De hecho, tenemos que hablar de cibercrimen, ya no de ciberataques, porque hay industria. Hay organizaciones criminales que se dedican con gente, con plantilla, con salarios fijos, con remuneración, se dedican a hackear a las empresas para robar su información, secuestrar los datos y pedirles un rescate, entre otras muchas malas prácticas, como puede ser también el desvío de fondos o directamente la venta en foros de la Deep Web de bases de datos o información sensible de la empresa. Como digo, esto no es una moda, esto ha venido para quedarse. Tenemos que adaptarnos y tenemos que saber sobrevivir en este entorno digital y adverso para la pyme en el que nos encontramos, y para ello tenemos que armarnos, tenemos que prepararnos, ¿no? Eso es un poquito el objetivo del web. De hecho, no sé si alguna vez os lo habéis preguntado, pero al día se producen aproximadamente entre 6.000 y 10.000 millones de búsquedas en Google. Sin embargo, al día también se producen 90.000 millones de intentos de ciberataque, 9 veces más que búsquedas en Google. Esto que les estoy compartiendo ahora mismo en pantalla es un mapa a tiempo real de detecciones y bloqueos de ciberataques que están ocurriendo en todo el mundo. Entonces, constante, da igual cuando lo miréis, siempre habrá lucecitas encendidas con ataques y sistemas que están siendo atacados de forma permanente y constante. Como digo, el objetivo del webinar es que ustedes no sean una de estas lucecitas que se iluminan por aquí, por el Levante español, y que dentro de lo que cabe jamás lo sean y siempre tengan su información como debe estar, a buen recaudo y protegida. Dicho esto, introducido el webinar, vamos a ver por qué la ciberseguridad es crucial para la empresa. Pues en primer lugar, por lo que acabo de decir, yo creo que queda bastante claro, ¿no? Pero lo primero que tenemos es que proteger nuestros datos, la propiedad intelectual, nuestros diseños, dependiendo de vuestra actividad, ¿no? La información de vuestros clientes es muy importante. Si de repente aparece información de nuestros clientes por Internet, pues creo que al cliente no le va a hacer gracia. Además de que la Agencia de Protección de Datos podría sancionarnos por ello. Si me dedico a los diseños industriales y de repente están mis diseños publicados en Internet, pues puede afectar muy negativamente a mi negocio, ¿verdad? Además, nos permite cumplir regulaciones. Cada vez más los proveedores les piden a sus clientes que cumplan ciertas medidas de ciberseguridad. Esto se conoce como proteger la cadena de custodia, la cadena de suministro. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo soy cliente de Steel y Steel es hackeado, por lo tanto, mis datos, los datos de Legitech que tenga Steel van a ser también hackeados. Entonces, Legitech, antes de contratar con Steel, pues le pide una serie de requisitos o de condiciones de ciberseguridad que deben cumplir. Esto cada vez en España ocurre más. De hecho, no sé si a alguien le suena el Esquema Nacional de Seguridad. Es un claro ejemplo. Hay una regulación que cualquier empresa que se presente a licitar a la administración pública, a un concurso de administración pública, está obligada por un real decreto a cumplir una serie de medidas de ciberseguridad. Además, también reducimos riesgos financieros, evidentemente. Si tenemos un ataque, nos va a costar desbloquear la situación, contratar los servicios de un especialista,
todo el tiempo que esté parada la empresa debido al ciberataque, bueno, pues todo esto son riesgos financieros, ¿no? Si no tenemos un ciberataque, evidentemente no tendremos estos daños. ¿Qué vamos a hablar de la reputación? Si toda nuestra información se ve expuesta o nos hackean la web y nos ponen contenido pornográfico para redirigir visitas, pues nuestra reputación va a quedar en duda. Y esto yo creo que ninguno de los presentes lo quiere en su organización, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que ya llega al punto de que es incluso una ventaja competitiva, porque aporta un valor diferencial frente a la competencia. Oye, yo es que estoy certificado en ISO 27001 y Esquema Nacional de Seguridad, por lo tanto, un tercero va a confiar en mí en vez de en mi competencia, que no trata la información de manera diligente o no trata la información de una manera segura, ¿verdad? Pues es una ventaja competitiva sin lugar a dudas. Entonces, bueno, visto esto, ¿cuáles son las principales amenazas a las que nos enfrentamos? Porque nos enfrentamos a bastantes, ¿verdad? Malware, virus, spyware, ransomware, troyanos, gusanos, phishing, denegaciones de servicio, un montón de palabras, pero no os preocupéis porque aquí hoy no vamos a aportar ningún tecnicismo, sino que vamos a centrarnos directamente sobre vuestros casos concretos y vamos a ver cuáles son los ataques que más os deben preocupar y cómo podemos evitarlos. No vamos a hablar de tecnicismo ni vamos a hablar en un lenguaje técnico, sino lo más cercano posible al negocio. Y para ello, y empezando el repaso de la lista de las amenazas que afecta a la pequeña y mediana empresa y que por lo tanto más os afecta, no es otra que la reina de la categoría, la ingeniería social. ¿Qué es esto de la ingeniería social? Seguro que más de uno de ustedes ha recibido un correo haciéndose pasar por un cliente o por un proveedor o por nuestra compañía de seguros, o quizá han recibido un correo haciéndose pasar por Microsoft diciendo que cambiáramos nuestra contraseña, ¿verdad? Muchas veces el intento de engaño es burdo y es muy evidente, pero les aseguro que otras veces es muy, muy, muy realista y está muy bien hecho. Esto es lo que llamamos ingeniería social, cuando tratan de engañarnos por esta vía, que generalmente es el correo electrónico, que es lo que denominamos como phishing, pero puede ser por cualquier otra vía, ¿vale? Porque también nos puede ocurrir a través de llamada telefónica, ¿vale? Es decir, que nos llamen telefónicamente suplantando la voz de nuestro jefe y nos pidan las contraseñas. Pues esto ocurre, ¿eh? Esto no es de ciencia ficción y cada vez ocurrirá más y mejor. ¿Cuántas veces, no sé, espero que a ninguno le haya pasado, pero yo sí que lo he visto muchas veces, me han llamado porque en un intercambio de correos, de repente, hay un correo que tú no reconoces, que lo han enviado por ti, donde envías una factura con el número de cuenta cambiado, el cliente paga y tú como proveedor nunca recibes ese ingreso. Pues eso también es ingeniería social. Al final, como digo aquí arriba, el 90% de los ataques se debe al factor humano. Hacer clic donde no debemos, no comprobar el número de cuenta o descargar o abrir algún archivo infectado suele estar detrás del 90% de los ciberataques. Entonces, bueno, ¿cómo podemos luchar, ¿no? ¿Cómo podemos mitigar la ingeniería social? Pues el sentido común es nuestra mejor arma. Tenemos que establecer procedimientos internos, ¿vale? Para salvaguardar este tipo de cuestiones. Por ejemplo, y pongo un ejemplo muy concreto. Yo, cuando un proveedor o un cliente recibe una factura, antes de pagarme en el número de cuenta que se refleja, tienen que contactarme por otra vía. Por ejemplo, puede ser Teams o, por ejemplo, puede ser una vía telefónica. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo, si yo firmo electrónicamente mis facturas, va a ser imposible que otro la suplante, porque cuando no venga con mi firma electrónica o la firma que viene sea falsa o no esté alineada con la fecha correcta, se va a detectar que es una factura falsa. Pues ahí tenéis otro ejemplo, firmar las facturas que emitís a vuestros clientes. Por otro lado, tenemos que desconfiar por defecto, ¿no? Tenemos que desconfiar de todo el mundo, de todas las comunicaciones y tomar precauciones antes de abrir ningún archivo. Implementar medidas para entrenar al personal es importantísimo. Si tú como CEO o como responsable de tu empresa tienes muy claro cómo se puede distinguir un correo malicioso, pero tu personal no lo tiene tan claro, tarde o temprano tu empresa acabará siendo víctima de un ataque de ingeniería social. Por lo tanto, tenemos que entrenar al personal. Vosotros mismos que estáis escuchando hoy, tenéis que entrenar. ¿Y esto cómo se hace? Pues con simulaciones de phishing, se hace con cursos específicos de formación. A día de hoy,
a todo el mundo le parece estándar o asentado en la empresa que hay que hacer una serie de cursos, ¿no? De prevención de riesgos laborales o de prevención de blanqueo de capitales en función de vuestro negocio. Pues de ciberseguridad exactamente igual. Tenemos que aprender a detectar un correo ficticio de un correo real. Tenemos que aprender a detectar cuando nos están intentando engañar. Si no entrenamos, si no aprendemos, es muy difícil que estemos atentos a los movimientos de los malos. Y luego podemos mantenernos al día de las últimas campañas de los ciberdelincuentes. Para ello, tenemos mecanismos como puede ser las suscripciones de Incibe, totalmente gratuitas, donde tú te registras con tu correo electrónico, ¿vale? A la newsletter y te acaban llegando notificaciones de cuidado con la última campaña de la declaración de la renta. Si recibes un correo de este tipo, es falso. Si recibes este tipo de enlace, cuidado que lleva un virus, ¿vale? Te van avisando. Esto te permite estar al día, estar alerta de las últimas novedades y hacerlas extensibles a tu organización, hacérselas circular a los trabajadores, ¿no? Al final, aquí la concienciación juega muy a nuestro favor. Hablamos de ingeniería social, pero también tenemos que hablar de malware, o más conocido como virus, ¿vale? De toda la vida, seguro que así os suena bastante más. Al final, ¿qué pasa? Continuamente estamos trabajando en línea, ¿verdad? Cada vez más en la nube, por internet, visitando cada vez más páginas en nuestro trabajo, cuantísimos correos abrimos. Al final es muy fácil que en todo ese camino cojamos algún bicho o unos cuantos que se quieran quedar con nosotros. Seguro que más de una vez os ha pasado que os sale publicidad invasiva en el equipo, o que se nos mete publicidad, o que no nos redirige la búsqueda a la página donde yo realmente estoy pinchando. Pues bien, esto ocurre porque tenemos un virus instalado que es un adware, un virus de publicidad. Pero sería mucho peor si lo que tenemos instalados es un troyano. Un troyano es un virus, un malware, que se queda instalado en tu equipo y va robando tu información y se la va enviando a un atacante. Va registrando cómo tecleas en el teclado, qué sitios visitas, y con eso luego te roban la identidad. Entonces, bueno, en el día a día, como digo, tenemos muchas papeletas de abrir una factura, de abrir un archivo y que no sea lo que creíamos que era y acabe siendo un malware. Bien, ¿cómo nos protegemos del malware? Pues lo primero que tenemos que tener claro es que la seguridad tradicional no nos sirve, no nos sirve. Los antivirus domésticos están muy bien para tu casa, pero no para una empresa. ¿Por qué? Yo es que en mi casa tengo siempre digo que no quiero hablar de marcas, pero bueno, el antivirus Pepe, vamos a decir, que voy al MediaMarkt y me lo compro y me va muy bien. Lo voy a poner en la empresa también. No, error, porque la protección que te ofrece es totalmente distinta, no porque uno sea más caro o el otro más barato o sea mejor o peor, sino porque tiene funcionalidades distintas. Tú en la empresa haces un uso del ordenador que no es el que haces en tu casa. Tú a lo mejor en tu casa ves películas y abres películas, pero en el ordenador estás recibiendo continuamente correo electrónico. Pues, ¿qué te interesa a ti que tengas protección tu antivirus? Pues una pasarela de correo, que tenga protección en el correo electrónico. ¿Qué te interesa que tenga en tu casa? Un análisis estático de archivo para que cuando lo abres sepamos si la peli es un virus o no. Y las dos cosas no tienen por qué ser compatibles, ¿vale? Entonces tenemos que tener soluciones personalizadas y adecuadas a los tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? El antivirus que hace 10 años era bueno, a lo mejor hoy es malísimo. Y yo me he quedado con la marca de que Kaspersky o que no sé qué es el mejor antivirus, pero a día de hoy está totalmente fuera de mercado y simplemente se mantienen por la marca, pero realmente su tecnología es una castaña. Pues eso pasa. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que los ciberataques y los virus no son los mismos los de hoy que los de hace 10 años? De hecho, si me apuras, te diría que no son los mismos hoy que hace 3 meses. De hecho, por poneros un ejemplo, aquí internamente en Logitech, que prestamos servicio de anti-malware y protección para empresas, hace un mes y medio cambié toda la tecnología que usábamos por otra totalmente nueva. Y la nueva que estaba cambiando hacía un año y medio más o menos que la había cambiado por otra. Porque siempre estoy actualizándome, atento al mercado, atento a los cambios tecnológicos y siempre quiero trabajar con la solución óptima. No solamente la más chula del mercado, sino también la que se ajusta a mis necesidades y a mi idiosincrasia de empresa y por supuesto a mi presupuesto, ¿vale? Al final también tenemos que encajarnos. Lo tenemos que tener claro
que no nos vale la tecnología de hace 10 años. Al final, aquí os traigo una palabra que no sé si os sonará o no, y es EDR, Endpoint Detection and Response. Es la última tecnología o la última generación de antivirus, y aquí no hablo de marcas, ¿vale? Tú puedes tener el Bitdefender EDR, que es el Gravity Zone, el Panda EDR, el Kaspersky EDR, el SentinelOne EDR. Da igual, ¿vale? EDR es como un tipo, ¿vale? Como un sub, digamos. No estoy hablando de marca de coche, estoy hablando del tipo. El EDR, el Endpoint Detection and Response, cambia el paradigma por completo de defensa y no solamente se ciñe en saber si un archivo es o no un virus, sino que le da igual. Tú cuando abres el archivo, según se comporte el archivo, así se comporta el antivirus. De forma que si, por ejemplo, te intentan cifrar la organización, el EDR es capaz de parar el proceso en tiempo real, revertir lo que estuviera cifrado y dejarlo tal y como tenía que estar. Lo que se conoce como EDR Time Machine, y que sin duda a día de hoy es una protección esencial que debéis tener en vuestra organización. Si a día de hoy, esto, por ejemplo, esta tecnología, tengo un artículo yo hablando del salto generacional de los CDR, pues yo creo que hace 4 o 5 años. Si me hubierais preguntado hace 4 o 5 años si esta tecnología no estaba al alcance de la pyme, valía muchísimo. A día de hoy un anti-malware EDR te cuesta prácticamente lo mismo que cualquier anti-malware de los que he mencionado antes, que te vas a llamar y te lo compras. Con lo cual, a día de hoy, cualquiera de vosotros debería tener un anti-malware EDR. Cualquiera. Y el que no lo tenga, pues que lo revise, ¿vale? Que no renueve su antivirus tradicional, porque a lo mejor está pagando para algo que le vale de poco o nada. Así que, como digo, muy importante quedarse con nuestra clave, EDR. Vale, hablemos del ransomware ahora, que es otra de las principales amenazas y posiblemente de las más peliagudas o que más daño han hecho al tejido empresarial español. No español ya, sino mundial, pero al español especialmente. Un ransomware, a diferencia de ese troyano, por ejemplo, que yo decía que se te instala en el equipo y está mandándole la información al atacante, el ransomware no solamente afecta a tu equipo, no solamente afecta a tu dispositivo, el ransomware se propaga a todos los dispositivos de la red, al dispositivo de al lado, del vecino, de toda tu organización, hasta llegar al servidor. Incluso llegan a cifrar las copias de seguridad. Una vez que el virus se ha propagado en toda la red, se bloquean los equipos, se bloquean las copias y entonces te sale un mensajito de este tipo donde te acaban reclamando un rescate económico para volver a liberar esos datos. En primer lugar, lo que te voy a decir es que nunca, jamás paguéis un rescate de ransomware. Pagar un rescate no es garantía de que te vayan a devolver la información. No solamente eso, sino que si pagas, luego te pueden volver a pedir dinero para no vender la información que te han cifrado. Eso es lo que hoy en día se conoce como ransomware de doble extorsión. Primero, te bloqueo los equipos, el servidor y las copias hasta que me pagues. Cuando me pagas, te los desbloqueo, pero ahora te vuelvo a pedir que me pagues para no vender tu información. Y el problema es que una vez que yo ya le he pagado, me acaban publicando en listas como cuidado que esta empresa paga, lo que va a hacer que venga más gente intentando atacarme. Lo cual, pagar es totalmente contraproducente porque van a venir a por nosotros y porque no nos garantiza que nos devuelvan nuestra información. El 81% de las empresas, según Sophos, ha sido atacada por ransomware. Otra cosa es que se haya materializado, pero que haya sufrido el ataque, el 81%. Otra cosa es luego ya que se haya cifrado y que se haya desarrollado el ataque, que como veremos en una presentación posterior, no es nada sencillo. Los costes son bestiales, porque no solamente es que te cifren y te bloqueen la empresa o el rescate, sino es el tiempo que estás parado, el sufrimiento que yo acarreo, el tiempo que estás sin dar salida a tu trabajo y sin darle respuesta a tus clientes y proveedores, la pérdida de reputación. Luego tus trabajadores, si van diciendo que has sufrido un ransomware, porque al final la gente habla, tenemos un problema. Entonces, es un problema muy chungo y espero que nunca os toque el que te llama a la puerta del ransomware. ¿Cuál es la mitigación para no caer en el ransomware? Pues lo primero, mantener los equipos actualizados y parcheados. Es decir, aplicar todas las medidas de seguridad, aplicar todas las actualizaciones que van saliendo y contar con un anti-malware EDR adecuado. Además de esto, tenemos que tener una buena estrategia de copias de seguridad. Como os he dicho en la diapositiva anterior,
El ransomware tiene la capacidad de llegar hasta las copias y cifrarlas. Pero si yo tengo una estrategia con copias inmutables o tengo copias offline o frías fuera de la organización, siempre voy a poder rescatar mi información. De esta forma, el daño del ransomware se limita a reestructurar o restaurar la información desde mis copias. Con lo cual, muy importante, las 3 claves, ¿vale? Para que no nos toque el ransomware. En primer lugar, actualizar los equipos y mantenerlos parcheados, mantenerlos en un estado óptimo, con sistemas operativos actualizados y todos los parches aplicados. En segundo lugar, contar con un EDR, contar con una protección perimetral buena, segura, contar con un buen anti-malware EDR. Tercera, mantener una estrategia de copias de seguridad adecuada, mantener copias frías, mantener copias cifradas o mantener estrategias adecuadas de continuidad de negocio. Por último, también nos ayudaría, por último y no menos importante, nos ayudaría a tener segmentación de redes. Como hemos dicho, este ransomware se comporta infectando a todos los equipos de tu red. Si yo la red la tengo cortada en cachitos para evitar que de todos los sitios o en toda la organización se acabe propagando esta infección, digamos que estoy poniendo como cortafuegos, por así decirlo, para mitigar dónde se queda el ransomware. También muy importante, ¿vale? La segmentación. Estas serían las 4 claves para evitar el ransomware. Entonces, bueno, voy a poner un ejemplo práctico. Es un caso 100% real. En este caso es un Ryuk. Ryuk fue una de las variantes de ransomware que más daño hizo al tejido empresarial español. Y vamos a ver paso a paso cómo funciona un ransomware, sin entrar en detalles técnicos. Y vamos a ver todas las formas o todas las medidas de seguridad que podríamos haber tomado para evitar. En primer lugar, tenemos las diferentes capas, ¿vale? Nosotros a nivel de seguridad de la información o a nivel de que hay, tenemos que separar nuestra empresa por capas, ¿vale? Como si fuera una cebolla, donde tenemos, por un lado, lo que es el dispositivo final, por otro lado, el sistema operativo, por arriba están las personas que son los que utilizan ese sistema operativo o programas, por encima tenemos la red, donde compartimos archivos, información y nos conectamos con nuestros servidores o nuestros compañeros. Y por último, la gran red, ¿no? Tenemos Internet. Creo que estas capas quedan bastante claras en ese sentido. ¿De acuerdo? Pues, ¿cómo entra el ransomware? En primer lugar, nos entra un correo, ¿vale? Un correo sospechoso. Ese correo llega a una persona que hace clic en el enlace o hace clic en el archivo que no debería. Cuando esta persona hace clic, por ejemplo, abriendo un factura.pdf, realmente no está abriendo una factura, está haciendo una llamada a PowerShell, está haciendo una llamada de comando, ¿vale? Una llamada al sistema operativo. Vamos a olvidarnos de detalles. Esta llamada, cuando se produce, salta una alerta en un servidor de los atacantes, como diciendo, cuidado, que aquí han picado. Cuando eso ocurre, porque ya tienes esa consola de comandos abierta, se manda una serie de comandos desde el servidor hasta ese dispositivo, hasta ese equipo donde hemos pinchado, y se hace una instalación del virus, de lo que es el malware. Una vez que ya estás infectado, que tu equipo está infectado, tu equipo avisa de nuevo a la red de los malos diciendo, oye, que yo ya estoy infectado. Y los malos dicen, de acuerdo, perfecto, ahora voy a conectarme al equipo infectado y voy a propagarlo por la red. Se conecta uno de los atacantes, o bien de manera automática o bien de manera manual. Una vez que se conecta en el equipo que ya está infectado, empieza a enganchar o contagiar a todos los equipos de la red. El de dirección, el de administración, el de recursos humanos, el de las copias, los servidores, las máquinas virtuales. Cuando ya han terminado toda la tarea de contagio, digamos, en una botnet llamada TrickBot se ejecuta una serie de comandos que al final lo que acaba haciendo es descargar la clave o descargar la llave con la que finalmente cifran todos los equipos de golpe al unísono, plan, todo cifrado. Sencillo, ¿no? Bastante fácil. Seguro que ha quedado súper claro. Vale, fijaos qué complejidad de ataque.
todas las flechas e interacciones entre capas que tienen que ocurrir para que realmente lleguemos aquí y sea game over para nuestra empresa. Tienen que pasar unas cuantas cosas, ¿verdad? Con que hubiéramos cortado una, con que hubiéramos cortado esta o esta o esta otra, el ataque no se hubiera producido. Nunca. Cortando una sola flecha. Vale. Vamos a ver por qué necesitamos cambiar el paradigma de seguridad tradicional. Esto es un ejemplo de la seguridad que puede tener alguna de vuestras empresas, que espero que no, pero podría ser el caso. De hecho, es lo más común. Cuando no te has puesto las pilas en ciberseguridad y no has hecho nada, pues lo normal es que tengáis algo así. Tenéis un antivirus tradicional, generalmente doméstico, y si de uso empresarial, pues suele ser una versión muy básica. Tenemos las actualizaciones de Windows, las que nos mete Windows y ya está. No sé lo que es un parche de seguridad. Y como mucho tengo un cortafuegos de hace 5 años, que no es ni de capa 7, que me corta alguna que otra conexión. Y luego, una copia de seguridad. Ahí, en un NAS o en algún sitio de mi red, tengo una copia de seguridad. Esto es la seguridad tradicional. Pues con esto tenemos esto, porque no lo hubiéramos parado. Pero solamente que hubiéramos cambiado un par de cosas de aquí, ya lo hubiéramos parado. Ejemplo, cambiando el antivirus normal por un EDR, ¿vale? Eso no garantiza, un EDR no garantiza 100% que no nos va a entrar un ransomware. No, pero un 90 y largo por ciento sí. No solamente cambio mi antivirus tradicional por el EDR, sino que además tengo un mecanismo muy chulo que se llama pasarelas de correo o protección de mail. ¿Qué es esto, Alejandro? Diréis. Igual que tenemos antivirus para los ordenadores, tenemos antivirus para el correo electrónico. Y esto es algo que la gente no sabe. Con muy pocas empresas tienen pasarelas de correo seguras. Solo se decirle que tenemos una serie de servicios donde yo puedo poner un filtro previo a todos los correos que te entran. Pero es que yo ya tengo el filtro de Google. No, que no ves que no funciona. ¿Cuánto spam y phishing te llega? O sea, no son servicios especializados, son servicios comunes y gratuitos. Entonces nosotros ponemos una serie de sensores, ponemos una pasarela que lo que hacemos es, esto es un correo malo, fuera. Esto es un correo malo, fuera. Este correo lleva un virus, fuera. Este correo tiene un enlace no sé dónde, fuera. Este correo aparentemente no tiene nada, pero es un dominio nuevo, de nueva creación, que nunca te has comunicado con él, fuera. Aplicamos inteligencia de amenaza sobre el correo para bloquear todos los correos maliciosos. Si el correo malicioso de aquí nunca hubiera entrado, pues tampoco hubiéramos llegado al ransomware, ¿verdad? Luego, filtrado web. Hablaremos de eso ahora. Si aquí, cuando el equipo se conecta a Tripbot para descargar la persistencia, yo filtro esta web, que esta web es sobradamente conocida, porque es una web que es para recibir órdenes de los malos. Si yo esa web la tengo bloqueada, igual que puedo tener bloqueado, no sé, el porno en la empresa, si yo esta web la hubiera tenido bloqueada, no hubiera llegado. No hubiera llegado. Simplemente bloqueando sitios que ya se conocen. Insisto en lo del ya se conocen. Eso es lo que se llama threat intelligence o inteligencia de amenazas, ¿vale? Pues lo dicho, filtrar las conexiones. Hablaremos de esto ahora un poquito más en detalle. Luego, si en vez de un firewall un firewall de capa 3 o de capa 4 con suerte, tengo un firewall de nueva generación, tengo un firewall que no solamente se fija en origen, destino y puerto, sino que además mira el contenido, mira el tráfico, mira qué paquetes están pasando por la red y cuando ve algo raro corta la conexión, pues seguramente tampoco hubiera sufrido este ataque. Si tengo sensores de red, o tengo sondas de red, lo que se conocen como IDS, o NITs, mejor dicho, Network Identificación de... no me sale la palabra, pero bueno, el NITs. Network Identification... Identificación de anomalías de la red, ¿vale? Perdona, las siglas se me acaban de ir. Pues yo podría tener una alerta de que el equipo infectado se está tratando de mover por la red y podría haberlo bloqueado a tiempo, ¿vale? Esto ya son medidas más avanzadas, pues que bueno, en una pyme a lo mejor
Es normal que no tengamos. Luego, una buena gestión de contraseñas hubiera ayudado también, ¿vale? Esto no voy a entrar en el detalle de por qué tiene que ver las contraseñas con el ransomware, porque puede ser complejo. Si a alguien le interesa, que me lo pregunte al final. Pero oye, tener gestores de contraseñas en las empresas es muy importante. Como anécdota, os contaré un caso donde en una auditoría a un cliente, en una auditoría de ciberseguridad, en menos de 40 minutos conseguimos acceder a la cuenta de la administradora nacional o internacional de exportaciones, y el motivo era tan sencillo porque se había registrado en Shein para comprar ropa con su cuenta de empresa, y eso provocó una filtración que nosotros posteriormente encontramos y usamos en su contra, ¿no? Los correos de empresa, señores, son de empresa. No podemos permitir que la gente de la empresa se registre con su correo en Shein para comprar ropa o en foros o en páginas de viaje, ¿vale? Gestión de vulnerabilidades, si hubiéramos tenido un RMM, si hubiéramos tenido un agente de parches, que no solamente sean los parches de Microsoft o de Windows por defecto, sino que gestione las vulnerabilidades técnicas del equipo y automáticamente las solvente, si hubiéramos tenido esto, quizás tampoco hubiéramos tenido el ransomware. O sea, fijaos la cantidad de oportunidades que teníamos para evitar que se haya producido el ransomware. Tenemos un montón de sitios donde podíamos haber cortado las flechas. Sin embargo, bueno, preguntaros de todas estas, ¿cuál tenéis vosotros? ¿Cuántas tenéis? ¿Una? ¿Dos? ¿Ninguna medida? ¿No lo sabes, que es peor todavía? Bueno, lanzaros la pregunta de cuántas de estas medidas tenéis. Entonces, bueno, esto sería un poco las principales amenazas a las que se enfrenta una pyme o a las que se enfrenta un negocio en la era digital, muy concretamente además en España. Hemos hablado de ingeniería social, hemos hablado de virus genéricos, como pueden ser troyanos, o virus que nos roban información de otros tipos, y hemos hablado del ransomware, ¿verdad? Hemos hablado de esos principales ataques y hemos visto uno por uno estrategias para evitar. Ahora os voy a traer un apartado donde vamos a revisar algunas prácticas, herramientas para proteger tu negocio digital. En primer lugar, prácticas que tenemos que mantener. Mantener nuestro parque tecnológico controlado y actualizado. Esto parece una tontería, pero la cantidad de ordenadores, de servidores y de servicios que me encuentro sin actualizar en la pyme es brutal. No nos cuesta nada actualizarlo. No nos cuesta nada estar encima de los servidores aplicando parches y no lo hacemos. Si has tardado en responder cuál es la estrategia para hazte unas preguntas. ¿Cada cuánto revisas tú a los servidores o tus aplicaciones? ¿Qué política de actualizaciones tienes? ¿Gestionan los parches de seguridad o solamente aquellos que te mete Microsoft? ¿Tienes fuentes externas, aparte de Microsoft, que analicen si tu versión de PDF, por ejemplo, tiene una vulnerabilidad? Si no sabes la respuesta o has tardado mucho en responder alguna, es que no lo estás haciendo bien. Por eso, mantener un buen mantenimiento de los sistemas es clave para mantenerlos al día, actualizados y protegidos. No solamente eso, sino que además aprovecharás las nuevas ventajas y en medida de lo posible se disminuirá, perdón, se disminuirán las interrupciones en vuestros equipos, en vuestro parque tecnológico, ¿vale? Así que mantener un buen control y actualización del parque tecnológico es clave. Luego, cifrado de la información en dispositivos externos, sobre todo, ¿vale? Esta me la encuentro mucho. Gente que hace teletrabajo, el director de una empresa que se lleva el portátil a su casa. Oye, Alejandro, es que yo las copias cojo un pendrive o cojo un disco duro, me copio toda la información de la empresa y luego ese pendrive o ese disco duro lo acabo llevando a mi casa. Pues mal asunto como no lo tengamos cifrado. ¿Por qué? Porque siempre tenemos lo que es una pérdida o robo. Puede robarnos físicamente, eso lo he visto. O que se nos olvide el ordenador en el autobús o en el tranvía y toda la información de la empresa quede expuesta. A día de hoy no tenemos excusa para no haber bloqueado o cifrado nuestros equipos. Algo que es tan sencillo como 2 clics
y que además es gratuito, que es activar BitLocker en vuestros discos duros. Es gratuito, son 2 clics. Si buscáis activar BitLocker, tal cual está aquí puesto, lo veréis. Pues esto lo tenéis que hacer para todos los dispositivos de la empresa, para todos los portátiles, por supuestísimo, para todos los ordenadores fijos también, aconsejable. Y por supuesto, si me estoy dando las copias de seguridad en un pendrive o en un disco duro, por supuestísimo, tiene que estar cifrado con BitLocker para que en la pérdida o robo esos datos no corran riesgo. Así que muy importante aplicar esta estrategia de cifrado, de protección de la información. Luego, podemos seguir hablando de las copias de seguridad y cómo podemos o cómo debemos tener una buena estrategia de copias de seguridad, ¿no? Las copias de seguridad al final es nuestra última línea de defensa cuando todo ha ido mal. Cuando tenemos un desastre solamente nos quedan las copias de seguridad. Entonces es muy importante que hagamos copia de la copia de la copia y que estemos seguros, ojo aquí, que estemos seguros de que funcionan. Yo he recibido llamadas de empresas que han perdido todo y decían, es que tenía la copia, pero cuando la voy a recuperar no me funciona. O sea, llevas pagando 3 años o 5 años un servicio de copias de seguridad y no has probado si esas copias se pueden restaurar. ¿Cuándo fue la última vez que vosotros lo probasteis? Que tenéis copias de seguridad. No que el proveedor te diga, sí, sí, tus copias están bien. O que recibas un informe en verde. No, no. De coger y recuperarlas y montar el servidor de nuevo. O de borrar un fichero y sacarlo y tenerlo. ¿Lo habéis hecho? Pues hacerlo. Además, siempre tenemos que cumplir una regla, que es la del 3-2-1. No es la formación del Madrid, pero es una formación que tampoco debemos de olvidar. Es igual de importante que la de Real Madrid. El que sea del Barça, lo siento mucho. 3 copias diferentes, siempre. Al menos 3 copias. No me vale con una copia, porque esa copia, cuando voy a echar mano, puede caer la mala desgracia de que haya estado, que esté rota, que se haya quedado inusable, que justo en ese momento esté nervioso y se me caiga al suelo y se me rompa. Tenemos que tener siempre al menos 3 copias de cada uno de la información crítica o importante que nosotros guardemos. 3 copias. 2 de esas copias deben estar en medios separados. No me vale que yo en una habitación tengo el servidor y aquí tengo un NAS y luego tengo otra copia más en un disco duro aquí, todo ahí junto. Y si se le pega fuego, a tomar por saco la empresa. Siempre tiene que ser al menos 2 sitios distintos. Una en mi casa o la nube o otra oficina que tenga, pero siempre como poco para todo 2 sitios distintos donde tener la información. Insisto, 2 sitios distintos. Y por último, y no menos importante, al menos algún lugar geográfico distinto. No tiene mucho sentido lo que yo decía de me hago las copias, pero a mí me han llegado a decir, tengo las copias, una copia en la planta 2 y otra copia en la planta 3 del mismo edificio. Fíjate las narices. Pues haberte la llevado a tu casa, haberte la llevado a otro edificio o haberte la llevado a la nube. Así que en medida de lo posible, vamos a intentar siempre tener una copia en un lugar geográfico diferente. Y pensaréis, ¿qué es esto del +1 que pones entre paréntesis, Alejandro? Eso no forma parte de la alineación. Vale, ese +1 es que en medida de lo posible tengamos también copias offline, copias frías que se pueden llamar, ¿no? Es decir, que tengamos, por ejemplo, pues ese disco duro lleno en casa de manera cifrada, ¿vale? Pues eso es una copia fría. Así que recordad, chicos, 3, 2, 1, +1. Muy importante. Y luego lo que decía, si no las pruebo, ¿cómo sé yo que están ahí cuando las vaya a echar de menos? Y no solamente eso, ¿soy yo capaz de restaurarlos por mí mismo? ¿O dependo de un tercero? Del tercero que dependo, perdón, del tercero que dependo, es fiable, me la ha recuperado, el día que tenga un problema me va a responder o me va a decir que me habla el lunes y me va a dejar con el culo al aire el fin de semana. No lo sé, preguntároslo. Es muy importante que probéis esas copias, que probéis a restaurarlas y que veáis que sí funcionan o que no funcionan. Luego, para mí esto es esencial, ¿vale? Decía que lo del EDR era esencial. Si
todo lo que he dicho, creo que hay tres cosas con las que os tenéis que quedar, que una es el EDR, otro es el tener una buena estrategia de copia y probarla, y otra es sin duda esto, controlar tu red. Controlar tu red. No, no es más difícil ni más fácil. Tú tienes que saber todo lo que entra y todo lo que sale de tu empresa. Tú tienes que saber si un trabajador se está conectando a Shein a comprar ropa o está en su página de trabajo. No solamente por temas de productividad, que también nos interesará, sino para evitar que haya una conexión a un servidor malicioso, a un servidor de Rusia, por ejemplo, donde se esté propagando ese ransomware o donde se conecten a un command and control, es decir, bloquear conexiones sospechosas o maliciosas. Para esto, tenemos tecnologías que se conocen como firewall de nueva generación, que lo que hacen es ver si los sitios que te están metiendo son fiables o no, y eso se va actualizando constantemente. Si el día de mañana aparece una página nueva, mala, o reconocida como mala, el solito, Forti ya es muy listo, FortiGate, ya es muy listo y te actualiza la lista. Para mí esto es una de las medidas fundamentales, de verdad, porque acabamos viendo locuras en la empresa. Gente que tiene problemas, porque estamos hablando de la seguridad, pero no solamente la seguridad, sino que también a nivel de productividad podemos bloquear páginas de búsqueda de empleo, páginas de pornografía, apuestas, descargas, todo esto que hace la gente de vez en cuando se le calienta un poco el culo de la silla, es hacer cosas de estas. Si se las bloqueamos, pues no lo van a poder hacer. Con lo cual, controlar las redes nos va a ayudar a ser más seguros y a ser más productivos. Así que os invito a que le echéis un vistazo a esta medida de seguridad, que es lo que llamamos protección perimetral o control de conexiones, ya sea con FortiGate o con cualquier otra tecnología. Echarle un vistazo porque de verdad que es muy, muy importante, ¿vale? Para gestionar toda la red de manera adecuada. Ok. Seguimos. Y creo que he ido casi perfecto en tiempo porque hemos empezado a las 4:30. La idea era de 1 hora, son y 22, así que ahora me quedaré atento a responder vuestras dudas y preguntas. Vale, Alejandro, perfecto. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Pueden hacérnosla llegar por el chat o activando el micrófono. A ver que por el momento no ha salido ninguna por el chat. Parece que todo muy claro, ¿vale? Vamos a esperar un par minutos. No sé si eso es muy bueno o muy malo. Vamos a esperar, a ver. Un par de minutos. A ver. Me pregunta Diego Ruiz. Evidentemente, los delincuentes saben si eres una empresa o un particular. ¿Es más fácil que entren a una empresa que a un particular? Sí, 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 sin duda. Te explico por qué. Atacar una empresa es mucho más lucrativo que atacar un particular. Atacar a un particular te permitiría hacer una serie de transacciones, movimientos de, no sé, ¿qué? 200, 300 euros hasta que te bloqueen la cuenta, como mucho. Y si robas información, un particular no te va a pagar un euro, pero una empresa sí. Si le robas la información sensible, y no solamente eso, sino que si suplantas una factura de un pago de una empresa a un proveedor, yo he visto con mis propios ojos, mira, justo la semana pasada, y no fue de las más gordas, una suplantación de una factura de 20.000 euros. Y la más gorda que yo haya visto con mis ojos en un caso, que haya estado yo peritando, 180.000. Pago de una factura de 180.000 euros. Entonces, es infinitamente más lucrativo atacar una empresa. Y ampliando un poco esa pregunta, te diría, es infinitamente más lucrativo también atacar una pyme. ¿Por qué? Porque atacar un Movistar o atacar un Banco de Santander, pues seguramente te dará mucho más dinero. Pero atacar un Movistar, que ya ha ocurrido, o atacar un Santander, requiere una cantidad de esfuerzo, de coordinación y dedicación muy grande, y a lo mejor luego no te compensa en lo que recibes económicamente. Entonces es mucho más fácil atacar a 50 pymes de manera exitosa que atacar a una grande que tiene bastante más protección y tienen unos departamentos de IT internos y de ciberseguridad internos, en la mayoría de los casos, donde esto lo tienen muy controlado. Por eso los ciberataques vienen aumentando tantísimo hacia la pequeña y mediana empresa.
No sé si creo que respondí a la pregunta, pero si tiene alguna duda adicional, estaré encantado de ayudarte. Sí, dicen que muchas gracias. Mira, te preguntan, ¿qué opinas sobre WatchGuard? WatchGuard. Bueno, una de las máximas que siempre digo es que no me gusta hablar sobre tecnología en concreta en webinars de manera pública porque no me gusta. A ver, WatchGuard, sin ir más lejos, tiene diferentes tipos de productos. Entonces, ¿qué WatchGuard es? O FortiGate, por ejemplo, tiene 200 tipos de productos. ¿Cuál es? Al final, luego no solamente eso, sino ¿a qué te dedicas tú? ¿Dónde tienes tú el foco? ¿Estás más tiempo con el correo o estás más tiempo trabajando con un servidor? ¿Cómo transfieres información? Al final, esto yo siempre lo equiparo como un coche. ¿Qué es mejor? ¿Una furgoneta, una C15 o un Ferrari? Pues el Ferrari estará muy bien si lo que quieres es correr mucho y llevar un coche bonito. Y la C15 estará muy bien si lo que quieres es ir a recoger fruta al campo. Entonces, no me gusta hablar de tecnología porque ahí, al final hay que estudiar el entorno y luego saber exactamente cuál es tu actividad para saber si es buena o mala, ¿no? La decisión que has tomado. Eh, Así que no voy a entrar a valorar fabricantes. Yo no es uno con los que trabaje. No obstante, tampoco son malos y están acreditados en el Centro Criptológico Nacional. O sea que ahora mismo posiblemente sea uno de los top 5, top 10 mejores soluciones de ciberseguridad. Muchas gracias, Ale. Preguntan también qué medidas pueden tomar para mejorar la gestión de contraseñas. Muy buena pregunta. Mira, para la gestión de contraseñas, lo primero que tenemos que hacer es tener claro que tenemos que tener contraseñas rotativas, ¿vale? No podemos tener las mismas contraseñas en todos los sitios. Eso es lo primero. Entonces, si nosotros vamos reutilizando contraseñas y nos vamos registrando por ahí, eso puede jugar en nuestra contra. Tenemos lo que se llaman gestores de contraseñas corporativos, como pueden ser Bitwarden, Keeper. Hay un montón de opciones donde tú tienes un programita que hace que cada usuario de tu empresa tenga todas sus contraseñas ahí y que todas sean diferentes y seguras. Entonces, bueno, usar gestores de contraseñas corporativos es una muy buena opción. También los hay gratuitos. De hecho, hay muchos gratuitos, tanto corporativos como individuales. Yo aquí os lo que puedo recomendar, no sé si se ve, a ver, un segundito. Lo que aquí yo os puedo recomendar es esta herramienta, voy a quitarme por aquí para que no se vea nada. Vale, esto es un ejemplo de prueba. Esto es un gestor de contraseñas totalmente seguro. Este es el más seguro que hay, en mi opinión. Lo que pasa es que no es corporativo, es individual, donde yo doy, por ejemplo, creo mi cuenta de Steel Order aquí, acano@legitec.com, ¿vale? Y me pone que esta es mi contraseña. Yo le añado por aquí $1 y tengo un pedazo de contraseña. Cuando me vaya a meter en Steel, ¿vale? Esta es la página de login, yo puedo hacer clic derecho, le doy a este botoncito o directamente pulso el control V y directamente me va a poner el usuario y la contraseña. Entonces, utilizar gestores de contraseñas y tener políticas rotativas de contraseña es esencial en una empresa a día de hoy, ¿vale? Ya sea de un Gracias. tipo o de otro. Respecto al programa este que acabo de mostrar, para aquellos que les interese, es y, y Pass, ¿vale? Que es gratuito y lo podéis descargar y usar de forma totalmente gratuita. Gracias, Ale. ¿Vale? Aprovechando, bueno, no sé si has terminado ya de responder. Sí, sí, sí. Vale, preguntan que qué opinas de los browsers que guardan las contraseñas automáticamente. Muy buena pregunta. Si esto me lo hubieras preguntado hace tiempo, te hubiera dicho pues que sí, que es cómodo y te hubiera dicho que no era seguro. No obstante, hace un par de años te hubiera dicho que no era seguro por intuición, pero a día de hoy sabemos que hay un ataque, pues hay un virus, por ejemplo, que se llama Red Line, salió en 2019-2020 y básicamente te roba todas las credenciales que tenías guardadas en el navegador. En un primer lugar salió para Chrome por una vulnerabilidad de Chrome, luego se actualizó. Al final esas contraseñas las estás almacenando en tu equipo y los atacantes también saben cómo llegar a ellas, ¿no? Entonces al final, insisto aquí sobre el tema de gestores de contraseñas. Keepass es muy buena opción. El gestor de contraseñas, que en sí mismo es una aplicación y no lo almacena en el navegador, aunque tiene una extensión de Apple, también es muy bueno.
En fin, tenemos diferentes alternativas, pero de nuevo aquí recurro a recomendaros gestores de contraseñas y que no las guardéis en el navegador. Gracias. Preguntan también que si tienes alguna sugerencia de seguridad si ellos utilizan Chromebooks. Exportar todas las contraseñas, meterlas en un gestor de contraseñas y eliminarlas. Eliminarlas de Chrome. Vale, preguntan, ¿dónde está más seguro un server? ¿En CPD o en tu propia empresa? ¿Dónde está más seguro un qué, perdón? ¿Dónde está más seguro un servidor? Ah, un servidor. Vale. Eh, entiendo un CPD, te refieres en el cloud, ¿no? Entiendo que es la pregunta. A ver, si hablamos de seguridad perimetral, seguridad física, seguramente esté mucho más seguro en un cloud. Yo tengo el core de mi infraestructura, lo gestiono yo, on-premise, lo tengo en mi empresa. Porque a mí me gusta gestionarlo yo, porque el cortafuegos quiero gestionarlo yo y porque me fío más de mi gestión que de la gestión de un tercero. Si no tienes recursos suficientes para tener una buena protección, para tener un buen anti-malware, para estar actualizándolo, para tenerlo bien protegido, siempre va a estar mejor en un cloud. Esto va de tiempo e inversión. Si tú puedes mantener en condiciones óptimas tu servidor, pues adelante, hazlo tú, ¿vale? Pero si no vas a poder ir actualizándolo y no vas a poder ir dándole el cariño que merece, mejor siempre en un tercero, en un cloud. Entonces, bueno, es una pregunta complicada de responder. Aquí volveríamos a qué información tiene, qué medidas tiene. Habría que hacer un estudio de coste-beneficio. Vale, y No hay una para, respuesta clara. gracias, Ale, ¿y para iOS se utilizan los mismos programas? Los mismos programas de que entiendo de... A ver, en mi caso, por ejemplo, nosotros damos cobertura a muchas empresas que utilizan dispositivos iOS, Macintosh más bien, y no tenemos ningún problema en el sentido de que todos los programas son compatibles, que por lo menos los que nosotros utilizamos, LDR es compatible con iOS, con Macintosh, tampoco, por supuesto, que no tiene nada que ver con el tema del dispositivo. Y si te refieres al gestor de contraseñas de KeePass, también lo tienes disponible tanto en iOS como en Macintosh. Listo, perfecto. Gracias, Ale. Pues ya no hay más preguntas. No sé si alguien más tiene alguna y damos un par de minutos. Vale, pues Ale, no tenemos más preguntas. Así que para todos los asistentes, espero que hayan encontrado muy útiles estos conocimientos que nos han compartido en este webinar. Y bueno, que les pueda, por supuesto, llegar a ayudar con todo el tema de seguridad digital y que pasen sus negocios a ese siguiente nivel. Y bueno, para ya concluir, quiero invitarles a todos los que nos han acompañado, que todavía no conocen este Order como herramienta, como software de gestión para empresas, que puedan probarlo de manera gratuita para conocer más de los beneficios para el negocio. Pues por supuesto estamos aquí para ayudarles a alcanzar esos objetivos y a proteger lo que más valoran, ¿no? Que por supuesto la gestión de sus empresas y de su información. Así que bueno, esta prueba es gratuita donde la pueden encontrar en el estelorder.com. Hay un botón pruébalo gratis, así que todos los que todavía no lo están probando, pues estamos en contacto pues para ayudarles con todas las dudas que puedan tener. Y bueno, también recordarles que me lo han estado preguntando también mediante el chat, que vamos a estar enviándoles un resumen por correo de este webinar y también va a estar en nuestro canal de YouTube el webinar completo. Así que también los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan pues, verlo en cuanto lo tengamos disponible. Y por supuesto, Ale, muy agradecida por tu participación y tu apoyo. Muchas gracias a vosotros por la invitación, es un placer estar aquí y aquí estamos para lo que podáis necesitar. Pues muchas gracias, Ale. Espero pues nos veamos en el futuro. Seguro que sí. Gracias, hasta luego.